Muy buenos días, señoría. Muy buenos días a todos los presentes. Comparece el licenciado Mario Martínez Vidal en calidad de defensor particular del ciudadano. Con datos pedidos y recibir notificaciones ya proporcionados con anterioridad al encargado de sala. ¿Nos acompaña? Ilícito previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción tercera, 380, 374, fracción cuarta, 380, fracción tercera, en relación a los artículos 13 y 21, fracción primera, todos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en victimización de los ciudadanos en su carácter de únicos y universales herederos de los bienes, acciones y derechos del de cuyos Rogel y de la ciudadana en su carácter de albacea definitiva del de cuyos Rogel. Dice, el modo de ejecución es de consumación instantánea, pues se ejecutó al momento en que el imputado, aprovechando que no se encontraba nadie en el departamento y también que el señor... Sí, su señoría. Toda vez que hemos escuchado al agente del Ministerio Público en su exposición de los elementos fácticos, probatorios y jurídicos que exige el artículo 19 constitucional y 316 en su fracción 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante los cuales nos dio indicios o datos razonables que hacen posible la existencia de un hecho que la ley califica como delito y la probable participación de una persona de nombre solicito se vincule a proceso. En particular, objetivamente no coinciden los criterios tanto de la representación social como de la asesoría jurídica, en virtud de que de los datos de prueba expuestos por la representante social no guardan suficiencia para cumplir con el estándar probatorio necesario que contempla el artículo 316, fracción tercera de la ley adjetiva de la materia. Ello al tenor de lo siguiente. Para ello me haré cargo del análisis íntegro de los datos de prueba que se encuentran dentro de la carpeta de investigación con los cuales hoy la Fiscalía pretende justificar la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que mi representado haya cometido ese hecho. Por lo que le adelanto que mi exposición será dividida en dos partes, haciéndome cargo de manera individual de cada ilícito por el cual se le ha formulado imputación a mi patrocinado. Sin embargo, antes de poder entrar en el análisis de la vinculación a proceso, es necesario que esta defensa particular introduzca un antecedente que resulte estrictamente necesario para fin de que este órgano jurisdiccional conozca, y esto es que quien en vida respondiera al nombre de y mi patrocinado fueron concubinos. Para acreditar dicha circunstancia, previo a la celebración de la presente audiencia, este órgano técnico de defensa se hizo cargo de correrle traslado con diversos datos de pruebas tanto a la representación social como a la asesoría jurídica, de los cuales se desprende, en primer término, tenemos copia simple del instrumento notarial fecha 21 de abril del 2022, pasado ante la fe del licenciado titular de la Notaría Pública número 2 del Distrito Judicial de Huejotzingo, consistente en la información testimonial de concubinato de mi representado y el señor se corrió traslado con copia simple del desahogo de la información testimonial ad perpetuam de concubinato radicado bajo el expediente 393, diagonal 2022, de los del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Puebla, del que se desprende que el día 11 de julio, ante la presencia de la abogada secretaria de acuerdos non encargada del despacho del juzgado en ausencia accidental de la jueza en atención atiende a la recepción de la prueba testimonial ofrecida para acreditar el concubinato que existió entre mi representado y el señor. Dentro de dicha diligencia se desahogaron dos testimoniales a cargo de los testigos. También se cuenta con la sentencia de fecha 12 de julio del 2022, emitida por la abogada B. Secretaria de Acuerdos non encargada del despacho por ausencia accidental de la titular, dentro del expediente de los del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, de la que se desprende en su resolutivo único que se tuvo por demostrado a través de los testigos y de las pruebas correspondientes que mi representado vivió en concubinato con el señor
desde hace 15 años, hasta el 19 de febrero del 2022, fecha en que falleció el señor, manteniendo una relación de matrimonio igualitario. Y por último, se cuenta con la constancia de vigencia de derechos emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social a favor del señor, de la que se desprende como beneficiario a mi representado en calidad de concubinario. Ahora sí, su señoría, este órgano técnico de defensa está en condiciones para poderse hacerse cargo de lo expuesto por la representante social y la adhesión de la asesoría jurídica. Por cuanto hace al delito de despojo, como lo ha referido la fiscal, su petición fue conforme al numeral 408, fracción primera de la ley sustantiva de la materia, que a dicha descripción típica al de la voz le resulta sorprendente que nos encontremos en audiencia y se le venga a formular imputación a mi representado, puesto que el bien jurídico tutelado que vigila el despojo es la posesión, y como ya ha quedado demostrado con los datos de prueba aportados por esta defensa, se establece que mi representado tiene el derecho real de posesión respecto del multirreferido inmueble, y esto ha quedado corroborado por la propia Fiscalía, puesto que de los datos de prueba, como lo es el consistente en el instrumento notarial número pasado ante la fe del doctor notario público auxiliar de la notaría número 56 de la ciudad de Puebla, así como de los propios testigos y documentales de cargo establecidos por la Fiscalía, se desprende que también le asiste el derecho de propiedad respecto del citado predio, razón por la cual, al no existir una variante a esa posesión que ha sustentado mi patrocinado desde hace más de 3 años, es por obviedad que no existe la necesidad de cederle o permitirle la posesión a diversa persona. Ahora, su señoría, resulta irónico para el de la voz que la Fiscalía intente acreditar el hecho con un cúmulo de datos de prueba que no guardan ni suficiencia, ni idoneidad, ni pertinencia para acreditar un hecho típico, puesto que la Fiscalía se hizo cargo de exponer el dato de prueba consistente en el acta de inspección ocular con el objeto de dar circunstancias del lugar donde sucedieron los hechos. Sin embargo, para este defensor particular resulta absurdo, porque no existe otra palabra para describir el actuar del agente investigador, quien rindió un informe con fecha 26 de noviembre del 2022, donde refiere que se constituyó al domicilio multirreferido a través de un móvil oficial con denominación B-131 e hizo una diligencia donde describió el edificio, que para empezar, el edificio no es el lugar de los hechos. El verdadero lugar de los supuestos hechos sería el contemplado en el departamento Soberano de Puebla. Pero lo que su servidor trata de resaltar es que dicho agente refiere que concluye su actividad a las 10:45 horas y anexa 2 fotografías tomadas por un teléfono celular marca Vivo, modelo V2025. Su señoría, esto me parece completamente ridícula, puesto que estas 2 supuestas fotografías son 2 capturas de pantalla tomadas desde la aplicación Google Maps. ¿Y cómo es que yo lo sé, su señoría? Pues bajo las máximas de la experiencia se puede observar que en dichas imágenes existe flechas de dirección que se utilizan en la aplicación Google Maps al momento de ver la imagen panorámica de la calle de la dirección que se busca, y que con ellas podemos hacer recorridos virtuales hacia los costados de la ubicación. Así también se observa una chincheta que determina la ubicación exacta de un inmueble que fue materia de búsqueda en tal aplicación, lo que me lleva a concluir de manera objetiva que el agente investigador ni siquiera se constituyó en el inmueble. Ahora, por lo que respecta a los testimonios de intentan acreditar las circunstancias del día 4 de mayo del 2022. Sin embargo, al hacer una compulsa dentro del contenido de las entrevistas, se desprende en un primer momento que el tipo de letra con el cual fueron escritas ambas entrevistas son idénticas, pero eso no trae relevancia hasta que analizamos las narraciones de los hechos de ambos testigos, puesto que ha sido materia de análisis por parte de la ciencia respecto de la apreciación de los hechos, pues si bien ambas personas pudieran apreciar de una misma forma un hecho, ambas personas no pudieran describirla de la misma manera, es decir, no con las mismas palabras y no con el mismo orden. Esto no es posible, pues ambas entrevistas coinciden, no solo en palabras, sino en oraciones completas, como por ejemplo: fuimos atendidos por las personas encargadas de la vigilancia del lugar. La señora decidió llamar a un cerrajero, la administradora nos dio acceso al roof garden, entre otras varias. Pero el que este defensor quiere resaltar es el que está contenido al final de ambas entrevistas, y este es que, literalmente, ambos testigos refieren: el señor
indicó que no abriría, que si la señora intentaba abrir llamaría a la policía nuevamente y la acusaría de allanamiento de morada. Ante esta amenaza, el cerrajero decidió no abrir y sugirió hablar con el abogado. Cabe mencionar que hasta este momento la señora no ha tenido acceso al inmueble y tiene el temor fundado de que el señor haya sustraído todos los artículos personales, diversos documentos, propiedad de su hermano. Dichos factores deben ser valorados al otorgarles valor probatorio por su señoría, puesto que, bajo la psicología del testimonio, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, esto debe ser tomado en consideración al momento de que su señoría tenga bien resolver la situación jurídica de mi representado. Por último, traigo a colación la tercera ampliación de denuncia de la señora misma, que es de fecha 29 de agosto del 2023, en la que mágicamente se hace cargo de recordar y establecer que sí vivió en ese domicilio, que debido al estado de salud de su hermano se fue a vivir al departamento a partir del día 14 de noviembre del 2021 hasta el día 17 de diciembre del 2021, pero de manera contradictoria dice que el día 19 de noviembre del 2021 fue cuando decidió, junto con los médicos y hermanos, trasladar a Rogelio a la Ciudad de México. Entonces, aquí surgen varias interrogantes, señoría. ¿En qué fecha supuestamente vivió ahí? ¿Cuándo se supone que dejó de vivir ahí? ¿Por qué no existe un solo dato de prueba dentro de la carpeta de investigación que corrobore que haya tenido siquiera la posesión del departamento? ¿Por qué hasta su tercera intervención, a más de un año de la presentación de su denuncia, manifestó que supuestamente sí vivía ahí? ¿Por qué no reclamó los supuestos bienes que ella pudiera haber dejado dentro del predio si es que realmente vivió ahí? Pareciera como si la víctima buscara de cualquier forma posible el intentar cuadrar el hecho a una conducta delictiva e hiciera hasta lo imposible por judicializar la presente indagatoria. Ahora, su señoría, por lo que respecta al delito de despojo, este órgano de defensa considera que no existen datos de prueba, argumentaciones o antecedentes que lleven a este órgano jurisdiccional a presumir tan siquiera la existencia de un hecho típico, puesto que la señora en ningún momento ha tenido la posesión del departamento ubicado en esta ciudad de Puebla, y hasta la fecha mi representado se le reconoce el derecho real de posesión y propiedad sobre dicho predio, y esto ha quedado corroborado con los mismos datos de prueba de descargo que se ha hecho cargo el de la voz de aportarle tanto a la Fiscalía como a la asesoría jurídica. Ahora, por todo lo referido, es que resulta aplicable las dos jurisprudencias de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional. La primera de ellas con número de registro digital 198752, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que determina como rubro despojo, delito de conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno como elemento del tipo penal. En diversa línea argumentativa, su señoría, por lo que respecta al delito de robo, que la fiscal a cargo sustentó en el numeral 373 del Código Penal aplicable, mismo que tiene como descripción típica, comete el delito el que se apodera de un bien ajeno mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él conforme a la ley. Partiendo de ello es que la fiscal no se hizo cargo de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del apoderamiento de diversos bienes por parte de mi representado. Asimismo, no se hizo cargo de establecer que no existía un consentimiento por parte de la persona propietaria de dichos bienes, y esta persona no es ni siquiera la diversa persona que hoy se encuentra representada a través de su apoderada legal, sino a quien realmente le asiste la calidad de víctima, y sobre quien recaía ese consentimiento es a quien en vida respondía el nombre de Rogelio, quien, como ya ha quedado establecido, fue concubino de mi representado, por lo que hay que atenernos a lo contenido en el artículo 384 del Código Penal del Estado, mismo que establece que si el ofendido fuere concubina o concubinario del autor del robo, solo se procederá en contra de éste a petición de la víctima, razón por la cual sobre quien recae exclusivamente el derecho de denunciar y por ende de ostentarse como víctima sería a quien en vida respondiera al nombre de.
Aunado al anterior, hoy se le viene a imputar a mi representado el robo de diversos bienes muebles que ni siquiera, su señoría, que ni siquiera se tiene la certeza de su existencia, puesto que, en primer momento, la señora Beatriz denunció a través de escrito en fecha 2 de junio del 2022. Sin embargo, en ese primer momento, ni siquiera la propia denunciante pudo establecer cuáles eran esos bienes de los que se dolía, puesto que únicamente refirió en su escrito de denuncia: existían diversos documentos, artículos personales y muebles propiedad de su hermano, que se encontraban dentro del domicilio y que tenía el temor fundado que mi representado los hubiera sustraído. Ahora, en una segunda intervención a través de una entrevista de fecha 17 de octubre del 2022, refiere que dentro del departamento existían cuadros, litografías, que quería que se le permitiera el acceso al inmueble para localizar documentos personales, objetos de identificación y equipos de cómputo. Pero en ese momento de la entrevista, la citada denunciante aporta un listado de objetos, de los cuales hasta este momento no refiere cómo es que sabe de su existencia, y de manera irracional trata de establecer que había dentro del inmueble diversos artículos que ni siquiera es posible saber cuántos son, qué características tienen o siquiera de dónde salió ese listado de bienes muebles, puesto que del contenido se desprende descripciones genéricas como pantalla de 50 pulgadas aproximada, sin establecer marca, modelo o año, un librero de madera con diferentes artículos o diversas vajillas, pero resulta más increíble que existen fotografías que anexa a fin de acreditar la supuesta preexistencia de dichos bienes. Sin embargo, ni la Fiscalía, ni la asesoría jurídica, ni este órgano jurisdiccional, ni la defensa, y por lo antes expuesto, ni siquiera el agente investigador pudimos corroborar que el contenido de esas fotografías sea correspondiente al interior del inmueble en materia de la litis. Tampoco podemos saber que esas fotografías de qué fecha son, cómo es que las obtuvo o si realmente son bienes muebles que le pertenecían a quien en vida respondía al nombre, puesto que en una de las imágenes solo se observa la caja de un concentrador de oxígeno. En tres diversas se ven imágenes de arte, y digo imágenes, puesto que ni siquiera se pueden apreciar si son pinturas, cuadros o hasta fotografías sacadas de internet. Ahora, maliciosamente hoy, quien se ostenta como supuesta víctima intenta corroborar la preexistencia de dichos bienes a través de testigos, que de nueva cuenta esta defensa trae a colación el argumento del contenido de las entrevistas, pues resulta que mágicamente las testigos de nombre Yolanda, en sus respectivas entrevistas de data 21 de julio del 2023, describen de la misma forma todos los bienes, exactamente palabra por palabra, lo cual resulta irracional, solicitando a esta potestad judicial lo tome en consideración al momento de valorar dichos datos de prueba con motivo de la resolución que en su momento este órgano de defensa se hará cargo de peticionarle. Ahora, por si esto no fuera poco, existen unas segundas entrevistas de ambas testigos que establecen, que saben y que les consta la preexistencia de los bienes muebles propiedad del señor Rogelio, que supuestamente se encontraban en el interior del departamento 502 de la calle. ¿Pero qué cree su señoría? Que de nueva cuenta las descripciones de dichos bienes en ambas entrevistas son una copia literal 1 a 1. Y ahora resulta que dichas testigos también les asiste la calidad de peritas evaluadoras, puesto que proporcionan características y precios de cada uno de los bienes, como si ambas atestes tuvieran los bienes muebles a la vista y contaran con la expertise para poder determinar un valor actual conforme a las características vigentes al momento de la entrevista, y hacen una estricta relación de bienes de todas las áreas del departamento, es decir, desde la sala comedor, pasando por las recámaras, baño, closet, cocina, área de lavada, entrada y hasta las marcas de los calzones describen su señoría, lo que resulta peculiar. Pues si bien de manera objetiva cualquiera de los que nos encontramos presentes en esta sala de audiencia visitamos a madre, padre o amigo, considero yo que es imposible, repito, imposible que sepamos con detalle cada uno de los objetos que se encuentran en cada una de las partes de los respectivos hogares, y peor aún, poderles estimar un valor actual a cada uno de esos bienes,
como acontece con las presentes entrevistas de dichas testigos, que dicen conocer, repito, hasta las marcas de los calzones que utilizaba el señor. Partiendo de dicho razonamiento, lo único que se necesita, conforme a la que hoy nos viene a plantear la Fiscalía y la asesoría jurídica, es que 2 testigas digan que en el domicilio se contaba con 1 tonelada de oro, para que por sí mismo se pudiera establecer la preexistencia de dicho oro, por más irracional que esto suene. Y atendiendo a este cúmulo de atrocidades, fue aportada por la representación social 2 dictámenes, uno en materia de contabilidad y otro en materia de avalúo, que dichos peritos expertos intervienen para poder determinar la cantidad de bienes, su valor y el detrimento patrimonial total. Y de ello sale a la luz 2 cosas, su señoría. La primera de ellas es que ni la propia denunciante tiene conocimiento de la cantidad real de los supuestos bienes que fueron robados. Y en segundo punto, que dichos peritos expertos determinan el valor de cada uno de los bienes y el detrimento patrimonial. ¿Con qué cree su señoría? Únicamente con el dicho de las testigos, sin atender a una investigación científica para poder determinar el valor actual y real de los supuestos muebles. En ese sentido, dichos dictámenes no pueden tener implícito en sí valor probatorio. Razón por la cual, por lo que respecta al delito de robo, no se cuenta con la denuncia de la víctima o quien se pudiera sustentar como supuesta víctima. No se tienen medios de convicción idóneos, lícitos y pertinentes para acreditar siquiera la preexistencia de los bienes muebles. No se tiene la cantidad exacta de los bienes muebles. No se tiene el valor actual de dichos bienes muebles. No se tiene la fecha en la que supuestamente existió el desapoderamiento. No se tiene la certeza si hubo consentimiento por parte de la víctima. En pocas palabras, la Fiscalía ni la asesoría jurídica no tiene absolutamente nada para acreditar que existió el hecho y que ni siquiera existieron esos bienes. Y es por todo lo anterior que, a consideración respetuosa de este órgano técnico de defensa, se considera que no se cuenta acreditada la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto dado que no se encuentra acreditado, en primer término, un hecho que la ley señala como delito, y mucho menos la probabilidad de que mi representado haya cometido dichos ilícitos, y por tanto se solicita a esta autoridad jurisdiccional dicte en favor de mi representado auto de no vinculación a proceso con efectos de sobreseimiento en términos del numeral 327 fracción primera por el hecho que la ley señala como delito de robo, y auto de no vinculación a proceso con efectos de sobreseimiento en términos del artículo 327 fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se corrió traslado por parte de la asesora de los siguientes datos de prueba de los que se hace mención, como lo es la copia certificada constante, compuesta por 8 fojas útiles, la copia certificada compuesta por 8 fojas útiles, debidamente certificada por la licenciada Rocío Maurno, jefa de unidad de la gestión del juzgado tercero especializado en materia familiar del Distrito Judicial de Puebla, de fecha 26 de septiembre del 2023, mediante el cual se acredita que el imputado Marco promovió el 6 de mayo del 2022 juicio intestamentario. Objeción, su señoría. La gente del Ministerio Público está incorporando datos de prueba que no fueron ofrecidos para la solicitud de vinculación a proceso y está fuera del alcance porque no fue materia del contradictorio. Sí, Ministerio Público, por favor, concrétese a contradecir lo que la defensa expresó en su... Por favor. No, permítame. Es cierto que el señor copropietario era en relación a una amistad y no de concubinato. También aquí quiero hacer mención que el asesor jurídico, que el abogado defensor nos corrió traslado en los documentos que refirió y quiere demostrar que existe un concubinato.
A esta situación es una relación de hecho que no le asiste la razón a como lo pretende hacer valer el defensor. Lo cierto es que efectivamente sí se llevó a cabo una petición de juicio intestamentario ante el juzgado tercero especializado en lo familiar. Objeción, su señoría, fuera del alcance, está aportando información que no es materia del contradictorio, no son hechos controvertidos y no es materia de la presente litis. Perdón, considero que sí, su señoría, toda vez que él está tratando de acreditar un concubinato. A ver, asesora jurídica, por favor, síñase las reglas de litigación en este sistema. No incorpore datos que no se incorporaron anteriormente. Sí, señoría. Me hago cargo en primer momento de lo establecido en materia de contradictorio por parte de la asesora jurídica. Hace diversas argumentaciones a partir de establecer que no se actualiza el concubinato. Sin embargo, son apreciaciones meramente subjetivas, puesto que para desvirtuar este concubinato es necesario acreditarlo o impugnarlo a través de un dato de prueba o, en su caso, en contra de la resolución que ya fue pronunciado por un órgano jurisdiccional, y esto se desprende de los mismos datos de prueba que el de la voz se hizo cargo de explicar, razón por la cual sí se actualiza el concubinato, estableció la fiscal a cargo. Ella refiere que no es aplicable el artículo 384 porque quien denuncia es la albacea. Sin embargo, le hago de su conocimiento que bajo el principio de taxatividad tiene que acogerse a lo establecido en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde claramente establece cuándo se le reconoce a una persona la calidad de víctima y cuándo se le reconoce a una persona la calidad de ofendida, puesto que en dicho numeral, en el segundo párrafo, dice: en los delitos cuya consecuencia fuere la muerte de la víctima o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que este código le otorga, se consideran como ofendidos en el siguiente orden él o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado, por afinidad y civil o cualquier otra persona que tenga relación afectiva por la víctima, razón por la cual sí resulta aplicable el artículo 384, puesto que a criterio objetivo de esta defensa, a quien le asiste la razón de víctima, pues era el señor. Sin embargo, al existir la muerte del mismo, la calidad que se le debe de establecer a quien denuncia es exclusivamente de ofendida, razón por la cual no se cumplimenta lo que establece el citado numeral 384. El tema no es decir: yo no pude entrar al departamento y conforme a ello se actualiza el robo, sino el tema es el desapoderamiento sin consentimiento, el desglosar esa conducta típica para establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar, razón por la cual ni la fiscal ni la asesora jurídica se han hecho cargo de establecer de manera objetiva dichas circunstancias. Ahora, en el mismo sentido con la preexistencia de los bienes, su señoría, hay que atender a la psicología del testimonio y como usted lo ha... como ante usted ha quedado demostrado, de la literalidad de lo manifestado por la fiscal al momento de peticionar la vinculación a proceso y exponer los datos de prueba, se desprende que el contenido de ambas atestes es completamente el mismo, razón por la cual es materia de análisis ya el establecer si dos personas pueden establecer con las mismas palabras el mismo hecho. La respuesta es no, señoría, porque si bien se puede apreciar de manera conjunta una versión similar del hecho, existen particularidades que podrían establecer el entendimiento del desarrollo de una testimonial, o en este caso de la entrevista a través de un testigo. Respecto de que la fiscal, y lo digo con todo respeto, hace un argumento estableciente a determinar que esta defensa no ofreció dato de prueba para desacreditar el despojo y el robo, pues creo que tiene un problema en la valoración de los datos de prueba, porque a quien le corresponde la carga de la prueba ni siquiera es a la defensa, a quien le corresponde la carga de la prueba es a la fiscalía. La fiscalía es la que tiene que acreditar en este momento procesal un hecho que la ley señala como delito, y en segundo momento la probabilidad, bajo un estándar de racionalidad y objetividad, de que sí cometió ese hecho que la ley señala como delito, razón por la cual reitero la petición. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también de igual forma los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de que no se justifiquen los requisitos, tendré que dictar el auto de no vinculación a proceso en favor del imputado ya referido. Solicitud de vinculación a proceso hizo referencia
a diversos datos de prueba que los fundó, los basó en los actos de investigación que dice obran dentro de la carpeta y los cuales no señaló la defensa que no existieran, aunque debo decirlo desde este momento, se encargó la defensa de advertir sus alcances probatorios de esos datos de prueba. De policía ministerial de fecha 26 de noviembre del año 2022, signado por respecto a una, se dice que es una diligencia de inspección ocular. Sin embargo, efectivamente, como lo señala la defensa, solamente hace una descripción del edificio donde observa dos torres, siendo la torre sur donde se denomina Torre A, señala que cuenta aproximadamente con 10 pisos, señala el color del inmueble, los ventanales, pero en esencia no hizo constar que haya tenido ni siquiera acceso para ver la entrada del departamento número 5, que se dice que es el departamento que está en cierta forma en disputa. De por sí, el contenido de cada una de ellas ya resulta un tanto no creíble, por decirlo menos, porque por cada uno de ellos se estableció con exactitud, como dijo la defensa, hasta la marca de la ropa interior. El supuesto valor aproximado de cada uno de ellos es totalmente coincidente, no vi que variara en algún peso, para no decir centavos. Desafortunadamente, los abogados nos quedamos con la situación de que para que le puedan creer a las entrevistas, en este caso, tiene que haber dos testigos y deben de referir pues casi lo mismo, pero estas son casi idénticas. No sé en qué parte pudiera variar, sería mucho el detalle de poder determinar. Estos testimonios, este fenómeno sucede lo mismo con los de las entrevistas de Hugo. Tal y como lo refirió la defensa. A lo mejor en estos, lo único que se le cambió fue la hora en la que supuestamente acompañaron. Hugo señaló que eran aproximadamente las 11:45 horas cuando acompañó a la denunciante, mientras que señaló que era a las 11:30. Eso es lo que más veo que pudo variar, pero en esencia son exactamente las mismas. No sé, porque yo no tengo a la vista las entrevistas, si están escritas a mano, pero aparentemente tomaron como base una para la redacción de la otra, y pues eso, tomando en consideración que las entrevistas son lo que exprese
las personas que serán entrevistadas, no les puedo dar un valor en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con los simples testimonios así redactados, yo no les puedo dar ninguna credibilidad de que efectivamente existan las cosas que dicen que estaban en el interior del inmueble. Menos porque lógicamente cualquier persona puede saber por simple conocimiento. Mencioné de igual forma que les dé la razón a la defensa en el sentido de que la inspección ocular tampoco sirve de gran cosa. El dictamen de avalúo de igual forma de los objetos que dicen que se encontraban en el interior del inmueble tampoco me sirve para sustentar una resolución de esta naturaleza. Bien, independientemente del valor convictivo que tenga los datos de prueba que el Ministerio Público expresó en esta audiencia y que yo advierto que no son atendibles para acreditar el hecho que la ley señala como delito y la probable responsabilidad, independientemente de eso, de igual forma me pronuncio en relación a otras circunstancias, tales como efectivamente el delito de despojo, a mi consideración, aun cuando tuvieran valor esas entrevistas, no se da en relación a que no advierto que de las mismas se esté turbando la posesión pacífica que en este caso las denunciantes están realizando. De sus mismas entrevistas de ellas establecen que ellas iban de visita a ver a su hermano hoy finado, pero no eran las poseedoras del inmueble. Se dice que le dio a una de ellas una llave y que el imputado cambió, entiendo, la cerradura. Pero el hecho de que le haya dado la llave no la puso en legal posesión del inmueble. Ellas, por otra parte, reconocen que el imputado es copropietario del bien inmueble, es decir, él tiene aparte del derecho de propiedad, también el derecho de posesión, por lo menos al 50%. Considero que en su caso estaría en juego derechos de propiedad en relación al inmueble, pero no en relación, en este caso, de la posesión en este momento. Por esa razón, advierto que tendría que ser materia de juicio, ya sea de naturaleza familiar a través de la sucesión, o en su caso de algún procedimiento de naturaleza civil, pero no de naturaleza penal como lo pretenden las imputadas. Esto independientemente de que en relación al delito de robo tampoco se da. Estableció la defensa que en este caso no existe una querella, porque además la defensa en su momento aportó diversos datos de prueba de igual forma que no fueron desvirtuados, en los que sobresalen por lo que hace al delito de despojo. Les dé razón a la defensa en el sentido de que lo que tutela esta figura delictiva es la posesión, la cual no tienen los imputados. Tendrán derecho a la propiedad y sería materia de litigio, pero no en relación a la posesión, y por lo tanto no se les está turbando la posesión tal y como lo establece el artículo 408 del Código Penal para el Estado de Puebla. Además de que no fue claro un Ministerio Público en relación al modo comisivo. Sabemos que
También la defensa argumentó en el sentido de que en relación al delito de robo, habiéndose acreditado el concubinato, en términos del artículo 384 del Código Penal para el Estado, que señala que si el ofendido fuera cónyuge, concubino o concubinario, solo se procederá en contra de este o de cualquier otra persona distinta a las mencionadas que hubieran tenido una intervención en el robo a petición de la víctima. Indicó que no se puede considerar en este caso a las denunciantes como víctimas. Es correcto lo anterior. No puede establecerse que existe una querella en relación a las manifestaciones que hacen las denunciantes. Dicto en favor del imputado auto de no vinculación al proceso. ¿Defensa alguna solicitud o manifestación que hacer? Sí, su señoría, tratar 2 puntos en específico en términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Solicito tenga bien expedir copia de audio y video de la presente audiencia, autorizando para tramitar y recoger dicho video a cualquiera de los integrantes de esta defensa particular. Asimismo, su señoría, bajo protesta de decir verdad, hace unos segundos me acaba de hacer del conocimiento mi representado que previo a la reanudación de esta audiencia, él salió al sanitario y al regresar, la persona que se encuentra en el área del público con las características de gorra, camisa de cuadros y chamarra verde, se acercó a él antes de la entrada de esta audiencia y le refirió a manera literal: hijo de tu puta madre, vas a pagarme, la razón por la cual le solicito a usted tenga bien dar vista al fiscal general del Estado a efecto de que se inicie una carpeta de investigación por el delito de amenazas y tenga bien hacer la determinación que por derecho corresponda la representación social. Es cuanto, señoría. Gracias. ¿Tiene alguna solicitud o manifestación que hacer? 2 precisiones. Lo que dice la señora de que me prestó dinero es falso. Que presente yo algún documento donde yo le hice esa petición. Y bueno, lo que me sorprende es la violencia con que estas personas siempre se han dirigido hacia mí, incluso frente a la presencia de usted. Ahorita acabo de referir una amenaza y yo temo por mi mamá y por mí, por mi integridad física, y hago responsable de todo lo que me pueda suceder a estas personas. Bien. No, amor, ya. Me voy primero, necesito encargado de sala, por favor, llame a seguridad. Sí, juez. Señor juez, ¿me puedo ya retirar? Permítame un minuto. Me siento mal. Para mí, la cuestión emocional ha sido la más fuerte. A mí me tocó cuidar a mi hermano 100 días y me quiero retirar. Yo no tengo nada que ver. Lo que dije es cierto. Y por favor. Voy a pronunciarme. Quiero la seguridad nada más para garantizar que no haya ningún problema. No voy a hacer ninguna situación. Pues sí, déjeme salir, ¿no? Por favor, se lo suplico. Se lo suplico. Ya, retírense, no quiero que se pongan mal. Le iba yo a dar una respuesta en relación a lo que me dijo, pero adelante, puede retirarse.